días a todos, mi nombre es Luis Alberto Chinchilla Duque Estrada, pasante del módulo de Justicia Constitucional de la Universidad Nacional Autónoma del Valle de Sula, impartido por la abogada Ninfa Estrada. Junto a mis compañeros modulantes, Heidi Castro, Angie Martínez y Mario Paguada, hablaremos temas de vital importancia como es el Estado de Derecho, la supremacía constitucional y la protección de los derechos fundamentales. Para hablar del tema, dejaremos a nuestra compañera modulante Heidi Castro para que nos amplíe sobre el tema. Adelante, Heidi. Muchas gracias, Luis. Como bien lo menciona, en esta ocasión me toca hablarles sobre el tema de Estado de Derecho y sus elementos. Partimos del punto de que Estado de Derecho está conformado por dos términos, que son Estado en cuanto a la forma de organización política y Derecho en cuanto a las normas que rigen el funcionamiento de una sociedad. Puede ser visto desde el punto de vista formal y material. Desde el primero, es el sometimiento del poder a las normas, y del segundo, es el reconocimiento de los derechos y garantías. Entonces, definimos Estado de Derecho como el principio de gobernanza por el que los particulares, las instituciones y entidades de derecho público y privado, incluyendo al propio Estado, se someten a las leyes que se promulgan, y estas se van a aplicar con igualdad, independencia y en consonancia con las normas y los principios internacionales de derechos humanos, exigiendo la adopción de medidas para garantizar el respeto a los principios de supremacía de la Constitución, igualdad ante la ley, separación de poderes, participación en adopción de decisiones, legalidad, no arbitrariedad y transparencia procesal y penal, que son los elementos que constituyen el Estado de Derecho. Definiendo cada uno de ellos, comenzamos con la división de los poderes del Estado. En Honduras, en el artículo 4 constitucional, establece que se ejercerá por tres poderes, que son legislativo, ejecutivo y judicial, complementarios e independientes y sin relaciones de subordinación. El siguiente es el imperio de la ley. Implica el sometimiento del poder al derecho, es decir, que cualquier poder debe ser limitado por la ley y ejercido en las formas y procedimientos en ella establecidos. El tercero es la supremacía de la Constitución sobre cualquier ley que la violente. Esto quiere decir que la Constitución es la norma fundamental que está en la cúspide de todas las normas jurídicas. El siguiente es la legalidad en la administración. ¿Qué quiere decir esto? Que es la observancia a la Constitución por parte de los funcionarios del Estado y los particulares, en virtud del principio de legalidad. Las autoridades pueden hacer aquello que la ley les faculta, y los gobernados o particulares todo aquello que la ley no les prohíba. El siguiente elemento son los derechos y libertades fundamentales, que incluyen todos los establecidos en la Constitución de la República y los tratados internacionales de los que Honduras forma parte. Y por último tenemos la existencia de una jurisdicción constitucional que dirima tanto la inconstitucionalidad de las leyes, así como cualquier conflicto que se suscite entre los poderes del Estado. En Honduras, esta jurisdicción es ejercida por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Bueno, esto es todo en cuanto al tema de Estado de Derecho y sus elementos. Muchas gracias. Gracias, compañera Heidi, por esa magistral interpretación. Ahora vamos a hablar del tema de la supremacía constitucional, que nos va a acompañar nuestra compañera modulante Angie Martínez. Adelante, Angie. Muchas gracias, compañero Luis, por esa bienvenida. Un saludo a todos, compañeros. Y en efecto, el día de hoy les hablaré un poco acerca de la supremacía constitucional. Para esto, entonces, es necesario decirles que el derecho constitucional incluye dentro de sus elementos esenciales los principios de jerarquía, jurisdicción y competencia, cuyas concepciones doctrinarias y jurídicas serán de gran utilidad para realizar la crítica a los conflictos que surjan entre los mismos, desde el punto de vista de la supremacía de la Constitución sobre las leyes del país.
debemos tener claro que los principios antes mencionados reposan en la Constitución de la República y forman parte de la esencia del derecho. Entonces, es claro que la Constitución es la ley suprema de un Estado, de la cual surgen diferentes principios, como es el caso de los referidos a la jerarquía, jurisdicción y competencia. Según Kelsen, definió la jerarquía en 1935 como la validez de la norma al fundamentarse en otra superior, reconociendo que la Constitución es la máxima ley de la República. Las normas constitucionales se interpretarán en el sentido que más se ajusten a la Constitución en su integralidad. En caso de duda, se interpretará en el sentido que más favorezca a la plena vigencia de los derechos. Para esto entonces, tenemos que tener en cuenta algunas de las reglas de interpretación jurídica constitucional. Por ejemplo, interpretación sistemática, interpretación teológica, interpretación literal y también otros métodos de interpretación. Debo enfatizar que dado que la Constitución es la ley suprema del país, todas las demás leyes deben ceñirse a los principios y reglamentos, por lo que las leyes, reglamentos, decretos, resoluciones que contengan normas que sean contrarias a la Constitución deben ser rechazadas totalmente por los tribunales y juzgados de la República para que no se vea afectado el orden constitucional. Por lo tanto, puedo decir que entre los principios que ya he mencionado anteriormente, es el principio de jerarquía el que prevalece, ya que la jurisdicción y la competencia complementan al principio de jerarquía, ya que es el más importante y dirimente cuando se trata de controversias entre normas de distinto orden jerárquico. En conclusión, los conflictos de jurisdicción y competencia pueden resolverse por medio de las decisiones de los órganos legislativos, administrativos o judiciales, mientras que la jerarquía establece la validez de una norma superior jerárquicamente sobre una inferior. Todos los cuerpos legales se deben ajustar a la normativa constitucional y no contradecir sus normas, para que la fuente de derecho sea la Carta Magna. Esta es mi participación, compañero Luis, espero que sea de mucha ayuda y... Gracias, Angie, excelente participación. Ahora, para continuar, hablaremos sobre lo que es la protección de los derechos fundamentales y nos hablará nuestro compañero Mario Paguada. Adelante, compañero. Saludos, compañeros. Mi nombre es Mario Victelio Paguada y les hablaré sobre la protección de los derechos fundamentales. Empezaremos aclarando que el uso indistinto de las expresiones derechos humanos y derechos fundamentales en ocasiones se les asimila e incluso se les asimila con denominaciones como derechos naturales, derechos públicos y libertades públicas, también derechos morales. Esto nos da la necesidad de establecer algunas precisiones conceptuales sobre el alcance de dichas expresiones. Se estima que la expresión de derechos humanos o derechos del hombre, llamados clásicamente derechos naturales, en la actualidad derechos morales no son en realidad auténticos derechos protegidos mediante acción procesal ante un juez, sino criterios morales de especial relevancia, y que en todo caso, una vez que los derechos humanos se positivizan, adquieren la categoría de verdaderos derechos protegidos y en este caso pasan a ser derechos fundamentales en un determinado ordenamiento jurídico. A lo que es lo mismo que los derechos fundamentales son derechos humanos positivizados, es decir, que se considera que el término de derechos humanos debe quedar reservado para la moralidad, haciendo referencia a derechos garantizados por normas internacionales, y los derechos fundamentales, en todo caso, para la juridicidad, que son los garantizados por la Constitución. Entonces, compañeros, es decir, que todo derecho fundamental es un derecho subjetivo del titular del derecho, que tiene la facultad de exigir respeto y observancia, pudiendo acudir para ello al órgano jurisdiccional competente para que en su caso pueda reclamar a través de los recursos que establece el respectivo orden jurídico la protección de tales derechos y la reparación del menoscabo sufrido. La doctrina clasifica los derechos fundamentales en derechos civiles, políticos y sociales. Los derechos civiles, llamados también derechos de libertad, cumplen la función de garantizar determinados ámbitos de libertad de actuación del hombre, en el que está vedado el Estado a intervenir
pues se trata de ámbitos inviolables. Los derechos políticos, llamados también derechos de participación, tienen por finalidad garantizar la participación y el acceso ciudadano a la gestión pública, entre los que figuran el derecho al sufragio, de acceso a los cargos públicos y derecho a petición. Y por último, compañeros, los derechos sociales, que se denominan derechos de prestación, los cuales tienen por finalidad garantizar las condiciones de vida del ser humano en dignidad, encontrándose entre ellos el derecho a la seguridad social, educación y la remuneración justa por el trabajo, derechos que en su integridad se hayan reconocido por nuestra Constitución. La creación de modelos de protección de derechos fundamentales por parte de las entidades viene a fortalecer la función complementaria que tienen los estados y en referencia con organizaciones de estados en hacer valer los principios fundamentales que sustentan al sistema jurídico, siendo las constituciones locales las constituciones locales las normas rectoras dentro de su ámbito competencial. Debe ser un objetivo permanente al que sus habitantes pueden desarrollar armónicamente a través del ejercicio y protección de sus derechos fundamentales. La evolución, el reconocimiento y protección de los derechos fundamentales a nivel estatal ha evidenciado que el simple hecho de contener un apartado dogmático en las constituciones no garantiza la eficacia y vigencia de estos. Es indispensable mantener el estatus de antigenialidad de los derechos, que diseñen esquemas de defensa en los que se pueda garantizar una restitución o reparación adecuada, que sea igual o proporcional al daño efectuado según sea el caso. Para este caso debe prever la creación de procedimientos que conlleven a una resolución práctica razonable las vulneraciones realizadas y a su vez que dichas resoluciones sean lo suficientemente eficaces en su efecto. Y que el órgano encargado de ejercer el control jurisdiccional cuente con las atribuciones necesarias para emprender una tarea de sentido progresista y extensiva en la materia de derechos fundamentales. En nuestro plano local existen entidades que han incluido el mecanismo de los derechos fundamentales y la protección de su alto reconocimiento en miras de garantizar un mejor ejercicio de estos. Hasta aquí mi participación, compañeros. Gracias, Mario, excelente participación. Esto ha sido todo de parte nuestra, espero lo hayan disfrutado.